Buenos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Esta vez estamos con el tema de lugares geométricos. Es algo similar a los temas que habíamos visto antes sobre lo que eran los vectores y graficar ecuaciones en el plano cartesiano, en los cuales al momento de graficarlas nos daban como resultado líneas rectas o también líneas curvas. Estas líneas curvas que se trazan en el plano cartesiano tienen un nombre específico. En general se los conoce como lugares geométricos, pero dependiendo de la forma que llegue a obtener esta línea curva, obtiene también su respectivo nombre. Entonces, ¿qué es un lugar geométrico? En geometría, un lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos que cumplen una determinada condición. La propiedad geométrica que define el lugar geométrico tiene que traducirse al lenguaje algebraico de ecuación. Es decir, los lugares geométricos también se representan tanto gráficamente como también como una ecuación. Entre los lugares geométricos más conocidos tenemos, primero, la circunferencia, que es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto determinado, el centro, es un valor dado, es decir, el radio. Entonces nos dice que el valor que hay constante en una circunferencia es el punto desde el centro hacia cualquier distancia exterior, lo cual es un valor constante. Ese valor se lo conoce como el radio. Luego tenemos la elipse, que es el lugar geométrico de los puntos, tales que la suma de sus distancias de dos puntos fijos, los focos, es una constante equivalente a la longitud del eje mayor de la elipse. Bien, entonces aquí tenemos una elipse y tenemos sus focos. Nos dice que la suma de los focos nos da como resultado su eje mayor, es decir, su línea horizontal. Esta figura contiene también varios elementos que ya los veremos más adelante. También tenemos la parábola, que es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un foco equivale a su distancia de una recta llamada directriz. Entonces, la distancia que hay entre esta línea roja y la de acá son totalmente iguales, sin importar hacia qué lado se desplace ese punto. Esa distancia siempre será la misma. Y por último, la hipérbola, que es el lugar geométrico de los puntos tales que el valor absoluto de la diferencia entre sus distancias a dos puntos fijos, los focos, es igual a una constante positiva que equivale a la distancia entre los vértices. Entonces, similar a la parábola, al tener estas dos líneas rojas, estas líneas, al momento de restarlas, nos da como resultado la distancia de los vértices. Ya vamos a detallar cada una de estas figuras más adelante. El tema de hoy es principalmente teoría más que ejercicios. Tenemos primero la circunferencia como lugar geométrico con centro en el origen. Cuando la circunferencia se encuentra en el origen, solo es necesario conocer su radio para poder graficarla en el plano. Esta es la ecuación de la circunferencia. X al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Por ejemplo, calcular la ecuación de la circunferencia con centro en el origen, es decir, 0,0 y el radio 3. Para eso colocamos la ecuación original y solamente cambiamos su radio, que en este caso el radio es 3. Reemplazamos entonces la R por el 3 y ya está la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Para graficarla necesitamos el plano cartesiano. Como nos dice que la circunferencia está en el origen, o sea en el punto 0,0 justo aquí en el centro, entonces únicamente necesitamos su radio. ¿Qué era su radio? La distancia desde el centro hacia el exterior del círculo. Nos dice que es 3. Entonces, desde el centro contamos 1, 2 y 3. Y este sería su radio. Este es el centro y aquí sería su radio. El radio puede ser hacia cualquier lado, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, siempre y cuando sea 3. Bien, aquí graficamos hacia arriba 1, 2, 3. O hacia la izquierda también 3 o hacia abajo también 3. Bien, una vez que tenemos esos puntos, podemos colocar la punta del compás en el centro, la punta del lápiz hacia el 3 y dibujamos la circunferencia. Y se cumple la ecuación, donde el radio es 3 y el punto centro es 0,0. Si queremos sacar los valores de estos puntos donde está graficada la circunferencia, lógicamente habría que cambiar el valor de la X o de la Y en una tabla de valores como ya habíamos visto en otros temas anteriores. Continuamos con lo que es la elipse o lugar geométrico. Es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos, los focos, es una constante equivalente a la longitud
del eje mayor de la elipse. Sus elementos principales son los focos, que son estos puntos colocados dentro de la elipse. Tenemos foco 1, foco 2. Tenemos otro punto que es el centro, en este caso centro en el origen. Semieje mayor. El semieje mayor es la línea A, es decir, este espacio, el cual es igual desde 0 hasta A, o sea, desde 0 hasta A, o también desde 0 hasta A', desde 0 hasta A'. Estas dos distancias son totalmente iguales. Tenemos también el semieje menor, que es representado con la letra B minúscula, y es igual a la distancia desde O hasta B, o también a la distancia desde O hacia B', es decir, desde O hacia B'. Entonces, esta distancia o esta distancia es igual al semieje menor. Eje mayor es 2A. Como dijimos, esta distancia desde 0 hasta A equivale al semieje mayor, ¿verdad? Pero el eje mayor sería la unión de los dos semiejes mayores, es decir, A y A, o lo que es lo mismo, 2 por A. El eje menor ocurre lo mismo. El semieje menor, o sea, solamente esta parte, equivale a B, y esta otra parte inferior también equivale a B. Por lo tanto, toda esta línea completa, que se conoce como eje menor, sería igual a 2B, ya que aquí hay B y aquí también hay B, por lo tanto 2B. Semidistancia focal, que se representa con la letra C. La semidistancia focal es desde 0 hasta F, o desde 0 hasta F'. Esa es la semidistancia focal. Y la distancia focal sería desde F hasta F'. Esa sería la distancia focal. Estos son todos los elementos que contempla la elipse. Y su fórmula o ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado b al cuadrado igual a 1, donde x y y son los valores de los puntos y a y b son las coordenadas de uno de los focos. Bien, estos son los elementos y la gráfica de la ecuación de la elipse. Luego tenemos la parábola como lugar geométrico. Es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un foco equivale a la distancia a una recta llamada directriz. Entonces nos dice que la distancia a un foco, es decir, esa distancia hacia acá, es igual de esta distancia hacia la directriz. Vamos a ver sus elementos para entender de mejor manera. Tenemos el foco que se representa con la letra F, en este caso es justamente este punto. La directriz que se representa con la letra D minúscula, directriz es esta línea vertical. Vértice de la parábola que se representa con la V, el vértice es justo el punto donde la parábola toca con el eje o el centro. Y la distancia focal a la directriz se representa con la letra P. Entonces, toda esta distancia de aquí es representada con la letra P. Solamente esta parte se representa con P sobre 2 y esta parte también se representa con P sobre 2. Bien, la parábola, al momento de que se mueve este punto que se está moviendo a través de la línea, si es que este punto se mueve aquí, por ejemplo, entonces se ha movido hacia aquí, esta distancia es totalmente igual a esta distancia. Bien, y si el punto se continúa moviendo hasta acá, entonces esta distancia es totalmente igual a esta distancia. Por eso nos dice el concepto, es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un foco, tenemos aquí el foco, equivale a su distancia a una recta llamada directriz. Entonces, esta distancia se nos está refiriendo. La distancia desde el foco hacia la directriz en cualquier punto. Puede ser esta distancia, puede ser esta distancia de aquí, o también puede ser esta distancia de aquí. Serán totalmente iguales. Y su ecuación es x al cuadrado igual a 2py, donde p es la distancia del foco a la directriz y la y es un valor o un punto o una coordenada de la parábola. Bien. Finalmente, vemos lo que es la hipérbola como lugar geométrico. Es un lugar geométrico
de los puntos tales que el valor absoluto de la diferencia entre sus distancias a dos puntos fijos, los focos, es igual a una constante positiva, que equivale a la distancia entre los vértices. Sus elementos son los focos, que son F y F', el centro, que se representa el punto 0, el semieje, que se representa con la letra A, es decir, esta parte de aquí es el semieje, que es la distancia desde O hasta A y desde O hasta A'. El eje mayor, que es 2A, es decir, si esa distancia es A y esa distancia también es A, entonces toda esta distancia se representa como 2A. Semidistancia focal, que es C, se representa con la letra C, y es desde O hasta F, ¿verdad? Y desde O hasta F', desde 0 hasta F'. Las asíntotas, que son las líneas R y R', son las líneas que se trazan uniendo las dos hipérbolas, R y R', estas son las dos líneas, ¿bien? Y distancia focal, que es 2C. C vendría a ser entonces esta distancia, ¿verdad? Y la distancia focal es 2C, es decir, F y F'. Desde F hasta F', esta sería la distancia focal. Nos dice entonces que la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos tales que el valor absoluto de la diferencia significa resta, entre dos distancias o dos puntos, los focos, es igual a la constante positiva que equivale a la distancia de los vértices. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos una línea, ¿verdad?, que se mueve a través de las parábolas. Al momento de restar, por ejemplo, si yo resto esa distancia menos esa distancia, me va a dar como resultado la distancia desde el vértice hacia el centro. Es decir, desde el vértice hasta el centro, me dará el resultado la resta de estas dos líneas, sin importar hacia qué lado se desplace, similar a lo que era la elipse. Y su ecuación también es similar a la elipse, con la única diferencia que el signo es negativo en este caso, y en la elipse el signo es positivo. Bien, este es el tema del día de hoy, solamente es concepto, todavía no vemos lo que son ejercicios, eso veremos en una próxima clase. Y también las preguntas de la ficha serán en base a la teoría que hemos visto el día de hoy. En su ficha pedagógica tendrán que resolver la parte de resolución de un problema. Son solamente dos preguntas. En la primera deben indicar cuál es el nombre de cada uno de los lugares geométricos que se muestran en las imágenes, y en el segundo deben calcular la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y el radio 4, y además deben graficarlo, tal como lo explicamos en el video.